¿Alguna vez te sentiste extraña en tu propia vida? ¿Alguna vez sentiste que los lugares que frecuentás ya no te representan? ¿Que tenés la sensación de que hay algo más, de que hay otra cosa, de que hay otra vida en esta vida y no es la que estás viviendo? En ese momento, en algún momento, después de un proceso que tal vez puede ser más largo, a veces más corto, depende de cada persona, depende de cada mujer. En algún momento, después de mucho meditar, después de mucho llorar, después de hacer duelos y de pensarlo bien y de sentirlo, tal vez de hacerte un trip de hongos o de juntarte con amigas a hablar de todo esto, en un momento te diste cuenta de que ya está, de que no ibas a elegir más esa realidad. Y en ese momento, cuando pediste soluciones a tus guías espirituales y te fuiste a hacer un viaje iniciático a un lugar porque en busca de esas respuestas y de esas soluciones, después de un largo proceso y de un camino que a veces es casi una vida entera, decidiste hacer algo que provocó la consecuencia irreversible de la destrucción de tu vida tal cual la conocías. Paradójicamente, ese proceso de destrucción y de renacimiento provocó que te conviertas en una persona sumamente magnética. La teoría Domina es la manera en que yo tengo de explicar este proceso de empoderamiento. Alguien podría decir que es el it factor. Alguien podría decir que es una característica de las personas magnéticas, de las personas dominantes, de las personas seguras, de las personas que comunican esa energía que es irrevocable, que es convocante. Esas personas están del otro lado de este proceso. El ego muere, podríamos decir. Quien vos creías que eras, quien construiste para otros, muere. Hola, soy Yani, bienvenida a mi canal. Hace no mucho tiempo, la sola idea de imaginarme estar grabando un video para YouTube me hubiera parecido ridícula. De hecho, no había demasiadas cosas que me interesaran más allá de lo que yo hacía en mi vida diaria, profesional y de estudiante crónica, que era básicamente leer y tocar el violín como un monje. Este no es un video más sobre empoderamiento femenino o it factor o magnetismo o llámalo como quieras. No te voy a hablar del efecto Marilyn Monroe ni qué hacen las personas magnéticas para atraer la atención, que es hoy día un capital. Pero algo pasó cuando empecé a hacer contenido. Llevar adelante una transformación en tu vida implica ser audaz. Tener audacia es básicamente que te deje de importar lo que opinan los demás. Tener la audacia de hacer un cambio importante en tu vida, ya sea un pivote en tu profesión, en tu carrera, o una separación, una ruptura de una pareja de muchos años, o una mudanza, o cambiar de país. Son el tipo de cosa que genera un impacto no solamente en tu vida física, sino también en la manera en la que te ves a vos misma. Empezás a sentirte realmente a cargo de tus decisiones y de tu vida. Hay una especie de brújula que te va a guiar en detectar si la vida que tenés es una vida que te conviene y que te lleva a donde querés estar o no, y es poder detectar
si las cosas que haces, las personas donde estás, los lugares que frecuentas, te drenan la energía o alimentan tu energía. Poder discernir esta gran diferencia es algo que te va a funcionar como brújula. Volviendo un poco a la Domina Theory, me parece que hay un punto fundamental de por qué hacer contenido, por qué nos interesa hacer contenido. ¿Qué es lo que nos atrae de ese mundo? ¿Por qué pensamos que en eso hay una posibilidad de transformación real? ¿Por qué evaluamos esa posibilidad y por qué finalmente decidimos lanzarnos en ese mundo? Y esto tiene que ver con un pilar fundamental de esta teoría Domina, y es que nos pone en contacto con nuestra energía interna, con nuestro fuego interior. Podemos decirle de muchas maneras. Le podemos decir Kundalini, le podemos decir fuerza creativa, poder creativo. La energía sexual es la energía creativa. Cuando empezamos a registrar que esa energía está circulando en nuestro cuerpo y empezamos a entender cómo dirigirla hacia nosotras mismas y hacia la creación de nuestra propia vida, es cuando empieza a suceder la magia. Creo que la conciencia de esa energía es uno de los motivos por los cuales nos interesa intuitivamente empezar a hacer contenido, porque vamos a estar en relación directa y en contacto con esa energía sexual de la que habitualmente nos estamos evadiendo, porque un poco de miedo tal vez nos da nuestro poder. Estar en contacto diariamente con la energía sexual te hace tomar conciencia de que esa energía direccionada hacia adentro tuyo y hacia lo que te estás proponiendo crear es un acto de poder. También encarnamos y nos sintonizamos con una frecuencia que es la del placer. La frecuencia del placer es una frecuencia alta, es una frecuencia de vibración que está muy en relación, muy cerca de lo que es la frecuencia de la trascendencia, la frecuencia de la iluminación, de algo que puede estar muy cerca de un trance, de un estado meditativo profundo, de un momento presente muy intenso. Esa energía de placer de una frecuencia alta es la misma energía que te va a acercar al estado de felicidad desde el cual podés manifestar todo lo que querés. De hecho, esto es una de las cuestiones de las cuales la neurociencia y la metafísica de la manifestación habla mucho, y es que para atraer todo eso que deseas a tu vida, primero tenés que sentirlo, tenés que vibrarlo. Esa vibración de alegría, de felicidad, de éxtasis por estar en el lugar deseado, es muy parecida a la vibración alta que da el placer. Parte de este trabajo también implica llevar adelante rituales, rituales de preparación del cuerpo, rituales de preparación de un ambiente armonioso. Todo lo vinculado a la creación de contenido está en relación al placer visual, estético, de cuidado, que es muy característico de un ritual. Esta ritualización del diario vivir, del transcurrir diario, es algo muy característico de hacer contenido. Y no quiere decir que vos no puedas tener rituales en prepararte un mate o salir a caminar o darte un baño o cuidarte la piel o respirar a conciencia, ¿no? Conscientemente. Sino que todo lo que tiene que ver y todo lo que involucra a hacer contenido
sobre todo con el cuidado estético que requiere hacer contenido erótico, te conecta con la canalización, podríamos decir, o con la apropiación de esa energía, con la identificación de esa energía elevada, que es muy propia de un ritual. Entras en una especie de adoración de vos misma y de atención especial hacia vos misma. ¿Qué es ese ponerte a vos misma en un pedestal? Es ese mirarte a vos con un amor y un cariño especial, con una estima especial. Es el sumum del autoconcepto. O sea, todo lo que venimos hablando en este canal sobre el tratamiento de diosa, en esa construcción de una online persona dominante que es una diosa que es adorada, hay una hay un paso previo a eso y es que vos misma estás adentro de ese roleplay, adorándote a vos misma, rezándote a vos misma, dándote a vos misma esa importancia, esa ponderación de vos misma sobre los demás. Le puede parecer a algunas personas algo egoísta, algo egocéntrico, pero la realidad es que Dios está en todos nosotros y reconocer esa sacralidad en vos misma y ponerte en ese espacio sagrado es sin duda la definición más literal y explícita de empoderarte. Porque realmente empoderarse es adueñarse del propio poder. Y si no estás en ese estado de gracia de vos misma, con vos misma, nunca vas a poder apropiarte de ese poder. Desde ese posicionamiento y con esos hábitos y con ese contacto, con esa energía, es desde donde podemos crear, no solamente en el aspecto literal de la palabra, en crear contenido, y a mí esto es algo que me encanta, que crear contenido sea una metáfora de crear tu propia vida, de crear tu propia realidad. A mí me encanta el mundo de la manifestación. Yo cuento mucho en mi comunidad y cuento mucho cuando hablo con personas sobre estos procesos de transformación. Lo que a mí me pasó en particular con este salto cuántico, este shift de identidad, este cambio en mi vida, y es que mucho antes de que sucediera todo esto, mucho antes de que yo me abriera la página, yo ya estaba viviendo en esa frecuencia, estaba imaginándome esa vida que todavía no tenía, al punto de que esto es algo que puede ser un detalle de guión, pero en realidad es eh, perfecto, ¿no? Y es que cuando yo estaba endeudada, cuando estaba desesperada porque no tenía dinero y veía que la situación era cada vez peor, yo en ese momento tenía un auto y yo vendí el auto para pagar parte de mis deudas y al mismo tiempo, con el dinero que me sobró de eso, me fui a España a visitar a mi hermano que vive en Barcelona con mi hijo porque nunca habíamos ido y alguien en mi situación con otra realidad interna no hubiera empleado ese dinero para hacer ese viaje, porque realmente hacer un viaje es un lujo y yo no estaba en una posición de darme ese lujo. Sin embargo, elegí hacer ese viaje y en el momento en el que yo estaba bañándome en el Mediterráneo por primera vez, sentí algo que fue como una especie de epifanía, lo que la gente le suele decir a esta especie de iluminación o de certeza espontánea.
Y es que mientras me estaba bañando y estaba llorando en el Mediterráneo, yo sentí que el mar era la sangre de mis antepasados. Esto puede sonar muy dramático y puede ser dramático porque Escorpio y un clúster de planetas en la casa 12. Pero yo sentí una conexión muy vívida con mis antepasados, sobre todo con las mujeres en mi linaje familiar. Sentí que se me estaba otorgando una claridad que en ese momento no había decidido nada, no tenía idea todavía de que iba a abrir una página de OF, no tenía idea de que iba a hacer contenido, pero sí sabía que la solución a mis problemas estaba muy próxima. Y sentí un bienestar enorme, y sentí que estaba a salvo, que estaba contenida, que estaba bien y que todo iba a salir bien, con una seguridad tan grande, con una certeza tan grande, y que en ese momento fue solamente una mera iluminación, una epifanía. No lo sabía racionalmente, digamos, no es que se me ocurrió una idea. La idea se me ocurrió meses después de volver a Argentina. Cuando volví a Argentina, sí, yo hacía mucho de estos ejercicios. Yo tenía rituales de autocuidado, empecé a cuidarme mucho en mi alimentación, en mis prácticas diarias, en la manera en la que yo me movía en el mundo. Iba a buscar a mi hijo caminando a la escuela y caminaba unos 5 kilómetros por día, casi todos los días, y entraba como en estos estados de felicidad. Me procuraba un montón de bienestar y me procuraba un estado de felicidad y de adoración de mí misma. Me hablaba muy bien adelante del espejo, tenía rituales que puedes llamarlo herramientas si querés, son herramientas. Hacía mucho journaling, mucho scripting, afirmaba cosas, hacía tapping, meditaba, respiraba, y todas esas herramientas que practicaba diariamente, escuchar subliminales, etcétera, un montón de cosas, de repente se transformaron en esta idea. Me crucé con una historia de casualidad en Instagram y me metí en un curso gratuito de cómo abrir la página, y de un día para el otro, porque esto fue de un día para el otro, empecé a ganar mucho dinero. El primer mes facturé $1.700, el segundo mes facturé casi 4.000, el tercero ya estaba cerca de los 5.000, y así sucesivamente hasta que llegué a facturar $10.000 y empecé a dar clases de inglés a otras creadoras, y empecé a atar cabos de por qué a lo largo de mi vida había tenido la formación que tuve. La formación en literatura, la formación en lengua inglesa, la formación en narrativa. Yo estudié artes de la escritura en la Universidad Nacional de las Artes. La formación artística, la formación performática, en los años de teatro, la participación en obras de teatro. Y todo esto que fue mi vida, que fue la trayectoria de mi vida, de repente se condensó en la Academy. Y acá estoy haciendo un video para mi canal de YouTube de la Academy, que yo hace 2 años todavía no había ni imaginado que existiera. Esto es para mí la teoría domina. Es un momento de tu vida en el que dejas de escuchar voces externas, dejas de prestar atención a cómo te miran los demás y empezás a conectarte con tu deseo real, con tu deseo de transformación de tu vida hacia algo que es absolutamente
genuino y relacionado con tu propia energía vital. Para mí se nos da a partir de la creación de contenido. Yo no creo que crear contenido en sí sea un propósito, pero sí creo que crear contenido es una herramienta de autodescubrimiento y de acercamiento a esa energía vital creativa de tu propia vida que te lleva inevitablemente, porque esto lo veo suceder constantemente a mi alrededor, en otras creadoras, te lleva a agenciarte de tu poder y a escuchar tu intuición de una manera tan poderosa que a partir de ese bienestar que genera también el bienestar económico y esa confianza en tu intuición y en tus decisiones y esa mirada hacia adentro y esa canalización de la energía hacia adentro, esa energía vital, esa energía sexual creativa, empezás a vislumbrar cuál es el camino en tu vida. Empezás a dimensionar y a tomar conciencia de ese poder. Y esto impacta no solamente en tu vida, sino en la vida de todas las personas que te rodean. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas a mi canal para recibir notificaciones de cuando suba mi próximo video.